Sean bienvenidos a un nuevo video de la Ruta del Silencio. Mi nombre es Enzo González y hoy estaremos viendo 3 formas de comunicarse con el más allá. Estas 3 maneras han sido comprobadas por mí. Han sido a base de la experimentación que he llevado a cabo estos años de investigación paranormal. Y es por eso mismo que yo quiero dejarles una advertencia, que esto no se trata de un reto. No estoy incitando a nadie a que lo realice porque esto es algo muy peligroso. Y a las personas adultas del canal, si quieren hacerlo, por favor háganlo, pero bajo su responsabilidad. Y obviamente a los niños y a los más jóvenes, por favor no lo hagan. Dejando en claro todo esto, empecemos con el primer método que a mí me sirvió bastante en este comienzo de la investigación paranormal. Y toda esa base de corazonadas que tiene uno, pensamientos que inundan tu mente y que están ahí presentes siempre. Y que de cierta forma quizás no lo realices por un miedo mínimo, pero también está esa inquietud por saber qué hay más allá. Esto comenzó en el cementerio, para variar, y me dirigía a sacar fotos, como siempre, a todo lo que conlleva la investigación. Y ya era tarde ya, prácticamente yo siempre voy a esa hora que están por cerrar. Y se me ocurrió la idea que venía pensando hace mucho tiempo y consistía en lo siguiente. Era en buscar un pasillo despejado del cementerio y que sea muy largo, que llegue al final, que no tenga ninguna curva ni nada, y que obviamente te des cuenta que no va a pasar ninguna persona. Y sabiendo esto, caminar en línea recta hasta el final, pero a paso muy lento, pero con una condición, y esa condición es cerrar los ojos. Sé que es peligroso, sé que te puedes caer, pero por eso mismo tienen que ver bien el lugar. Y seguí mi camino hasta el final. Mi intención era llegar hasta el patio de los bebés fallecidos, donde están todas las guaguas. Y así fue, ya cuando casi ya por la mitad del camino caminando con los ojos cerrados, inmediatamente se agudizan los sentidos, la audición, y comienza a escuchar ruidos que vienen de afuera, personas que gritan, los autos y todo. Todo lo que tú estás acostumbrado a oír en el día a día, más yo que vivo muy cerca del cementerio. Es por eso que de cierto modo estaba familiarizado con los sonidos. Pero llegó un punto en que estuve a metros de llegar al patio de los bebés y comenzó una especie de interferencia en mi oído, como si fuera cualquier tipo de radio. Y es ahí cuando me empecé a asustar y pensé en abrir los ojos, pero algo me decía que siguiera, porque esta iba a ser la única oportunidad de hacerlo. Y en ese momento fue cuando comencé a oír voces de niños, de bebés, pero todo era en base a la interferencia. Yo no entiendo perfectamente por qué pasó esto si no estaba con ningún tipo de aparato, quizás por ondas, no tengo idea. Y es ahí cuando sentí miedo, traté de calmarme, noté que eran demasiadas voces, eran cruzadas de niños, la mayoría de niños que corrían, se escuchaban en la tierra cómo ellos jugaban, que se tiraban cosas, el típico sonido ambiente de un colegio o algo así. Y yo dije, aquí ya esto está muy raro, la piel se me puso de gallina, de hecho recuerdo, y me dan escalofríos. Y no sé de dónde saqué valentía y seguí hasta el final. Y ahí me di cuenta que no solamente eran niños, sino que personas adultas que estaban conversando. Y con un lenguaje bastante peculiar, si bien la psicofonía o todo lo que tenga que ver de más allá, siempre la mayoría son incoherencias. Pero estas eran como conversaciones fluidas entre personas adultas mientras los niños jugaban. Y es ahí cuando me comencé a asustar. Noté que había mucha negatividad en ese lado. Hay un contraste muy grande entre el patio de los niños y los demás. Y notaba esa negatividad. Y fue ahí cuando escuché algo que me dejó paralizado y que fue: déjanos en paz. Esto dijeron, déjanos en paz. Y fue como a coro. Y yo ahí abrí mis ojos y los sonidos desaparecieron inmediatamente.
Y yo lo tomé como que realmente yo estaba molestando en ese momento a los fallecidos, pero obviamente yo no tenía ninguna intención. Y cuando llegué a casa, llegué enfermo, recuerdo que me dio fiebre, tenía como el cuerpo molido, cuando uno hace mucho ejercicio o algo así, así me sentía. Y eso fue como el comienzo de esto de la investigación paranormal que me llevó a otros escalones que les voy a contar más adelante. Pero de verdad es algo que sí o sí van a sentir. Créanme, ustedes van a cerrar los ojos, van a calcular más o menos la hora que no haya mucha gente. Y no solamente en un cementerio, lo pueden hacer en cualquier parte. Y van a empezar a escuchar voces. Esto me lleva a lo segundo, que es algo que ya netamente experimenté en casa y en lugares como más tranquilos o libres de negatividad. Y fue en realizar una especie de psicofonía que yo la llamo la psicofonía en directo, que puede realizar cualquier persona con una grabadora digital de estas típicas y unos audífonos. Y la cosa es ponerse los audífonos y comenzar a grabar y dar la señal a estos audífonos para que amplifique el sonido ambiente. Y esto da la amplificación más o menos como de 3 veces el oído humano. O sea que claramente vas a escuchar sonidos de afuera, los mismos sonidos de casa, muy amplificados, así que tienen que tener cuidado porque se pueden asustar. Y, y desde el principio yo empecé a notar estos sonidos y dije, esto obviamente amplifica más que nada todo lo del alrededor. Pero el cambio fue cuando me empecé a quedar solo, empecé a ver que ya estos sonidos no provenían desde afuera, sino que también desde más cerca y sabiendo que yo estaba solo y quizás eran la madrugada donde los sonidos disminuían y en días de semana. Y es ahí cuando también escuché y grabé algunas psicofonías de sonidos como ayúdame, los típicos, quizás cliché en la psicofonía, pero todo también con interferencia más que nada, como que se colaban, como que intentaban decir algo y las frases se cortaban. Y todas eran voces afligidas, no había ninguna voz pacífica, alguna voz que me dijera, no sé, algo bueno, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Cosas un poco más buenas, pero nada, todo era negatividad. Y yo me empecé a cuestionar muchas cosas, me empecé a asustar, empecé a tener una especie de crisis de pánico por saber qué hay más allá y por qué la gente estaba sufriendo y por qué había niños sufriendo. Y es ahí cuando me empecé a asustar y lo dejé. Por ese momento, porque seguía haciéndolo, fue como una especie de droga que tuve en ese momento y pude darme cuenta de que realmente existen este tipo de psicofonías y que por ningún motivo son de personas vivas, o que sean señales o ondas que se puedan meter en estos dispositivos. En realidad esto quizás se los puedo aconsejar de que puedan hacerlo, también lo pueden hacer acompañados y van a notar estas psicofonías y se lo doy firmado de que es así y de que van a hacer máximo 3 intentos, pero lo van a lograr. Y ese sería el segundo método. El tercer método ya es algo más fuerte y esto no aconsejaría por ningún motivo hacerlo. Y es prácticamente invocar o inducir a una alma en pena a manifestarse. No llegando a un límite como la Ouija o cosas de este estilo. Más que nada es todo a base del respeto y a base de una conversación de tú a tú, como si fuera cualquier persona, no dando algún tipo de charla extraña o invocando cosas que ves por internet. Esto es netamente a base del respeto y a conversar, preguntar cosas que quizás no tengan mayor significado. Esto yo lo realicé por mi cuenta, no voy a contar en qué lugar, pero yo llevé una foto de la muerte de Alejandro Sotobol, del niño que predijo su muerte. La fotografía que está en el nicho de él, supuestamente es el dibujo que él realizó de su muerte. Y comencé a preguntar cosas. Prendí una vela,
dejé la grabadora, si bien no captaba nada. También tengo ahora un dispositivo Gosmeter, que es un medidor de ondas electromagnéticas, y eso de cierto modo me alertaba de algo extraño que estuviese sucediendo, alguna variación. Y esto ya no fue una cosa que capté en algún dispositivo digital, sino que ya precisamente fue algo como que ya me estaban susurrando al oído que no lo hiciera. No puedo afirmar si fue realmente él, pero era una voz de un niño y yo hablé con Alejandro Sotobol, el niño que predijo su muerte. Principalmente yo creo que la duda de todos, ¿por qué se manifestó, si era él, de esa forma en el video que está en YouTube, el que subí, el que voy a dejar acá? Y la respuesta fue que solamente estaba dando un paseo, dice. Solamente estaba dando un paseo. Eso es lo que yo escuché en un susurro. Y de verdad que a mí me deja muy, no sé, me acuerdo y me da miedo, me da miedo. Me da un escalofrío en la espalda que no comprendo. Solo estaba dando un paseo. Eso explicaría muchas cosas de la forma en que él quizás miraba los nichos, de la forma tan natural de cómo se vio. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y que siempre estuve pendiente de eso es si existían más dibujos de él. Y él decía que sí. Como les digo, ya esto era una manifestación más allá de la psicofonía, ya era algo que entraba por acá, por el oído, era un susurro, como si este niño estuviese al lado mío. Dijo que existían más dibujos, o sea que él no solamente vaticinó su muerte, sino que también quizás vaticinó otras cosas que ya pasaron o que están a punto de pasar. Estamos hablando de quizás un niño profeta, un niño vaticinador de acontecimientos, y que quizás no se le ha dado todo lo que merece, o sea, todo el aporte que él pudo realizar mediante los dibujos. Y no sé, no he encontrado contacto con familiares. Hablé con el señor Aracena, que es uno de los historiadores más reconocidos en Copiapó, y él se supone que es el que sabe más de esta historia, y tampoco tuvo una conversación con algún familiar en todos estos años. Y así como hay muchas cosas que quiso decir, pero yo no lo entendí, no entendí qué cosas, porque era como todo entrecortado, una palabra continua, entrecortado. Pero yo sé que pudo ser él, o sea, tengo algo en mí que siento de que fue él, y que él quiso dar señal, y de que simplemente es un niño que quizás no entendió la capacidad que tenía él, y más en esos años. Es por eso que este lugar me provoca cierta ternura cuando yo voy al cementerio. Siempre lo visito y siempre veo que le dejan flores, nunca está seco Alejandro Sotobol, y agradezco a todas esas personas que van y dejan su flor, porque como dice en su epitafio, los padres están agradecidos en tierra lejana. Y eso sería el video de hoy. Espero que, por favor, si lo realizan, tengan mucho cuidado, y si tienen resultados, obviamente me lo pueden enviar y los voy a publicar, los voy a analizar. Y eso, pues chicos, me agradó haber hecho este video porque lo tenía contemplado hace mucho tiempo y por fin ahora pude realizarlo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguir las redes sociales, por compartir todo. Y no se sientan ajenos a esto, porque si estamos acá es porque todos creemos, al menos un poco, en esto de lo paranormal. Y sin nada más que decir, muchas gracias y buenas noches. Y sé cómo moriste, así que puedes hablar conmigo. Repito, Alejandro Sotobol está sepultado en el Cementerio General de Copiapó. Tú fuiste arrollado por un camión repartidor de leche, como sale en el dibujo. Ibas
a la escuela, ibas a la escuela Bruno Zavala, donde ocupaban uniformes de color verde. Tú hiciste el dibujo el día antes y lo entregaste al profesor rápidamente, te fuiste y lamentablemente falleciste. Danos una señal. Tu padre Leopoldo y Arsenia pusieron en tu tumba una señal de agradecimiento por cada persona que pusiera una flor, ya que ustedes eran de Rancagua y tuvieron que dejar al niño sepultado ahí solo. Alejandro Sotobol, que está acá, danos una señal. ¿Extrañas a tus papás? Si realmente extrañas a tus papás, puedes golpear 2 veces en cualquier parte de esta habitación.